Una semana después del terremoto que golpeó varias zonas del país, el presidente Abelardo de la Espriella anunció el Plan Milagro de Reconstrucción como uno de los primeros pasos a seguir. He encomendado al ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, el Plan Milagro de Reconstrucción. Es un plan que une al gobierno nacional, a los constructores, al sector financiero, a las aseguradoras, a los gobernadores y alcaldes de todo el territorio nacional. También hizo un llamado a los constructores y empresarios del sector a donar sus utilidades en los proyectos de las zonas afectadas. Al sector financiero le instó a bajar las tasas de interés para facilitar que quienes hoy no tienen nada accedan a un techo digno. Y una promesa para aquellos que lo perdieron todo. No están abandonadas, no están solas. Habrá subsidios de arrendamiento, alivios en servicios públicos y un programa de vivienda nueva y mejoramiento bajo el concepto Vivienda Milagro. Haremos el censo, caracterizaremos cada caso y entregaremos soluciones concretas para todos los colombianos afectados. En esa línea ratificó que decretará el estado de emergencia económica junto a otras medidas para atender una tragedia cuyo impacto, según estimaciones técnicas de una firma privada, asciende a 30 billones de pesos. He ordenado crear el Fondo Milagro para estructurar desde allí todo el plan de reconstrucción de la patria. Me estoy inspirando con todo el equipo económico en el FOREC, que atendió el terremoto del eje cafetero, para replicar los aciertos de ese fondo y evitar los errores que se cometieron en ese momento. En su balance elevó a más de 120.300 las familias afectadas en 450 municipios de 15 departamentos. Cerca de 26.000 viviendas destruidas e impactos en 285 centros de salud y 2.838 establecimientos educativos. De la Espriella se comprometió a garantizar que habrá transparencia con el manejo de los recursos. Priorizaremos cada peso para las víctimas. No hay en mi gobierno tolerancia alguna con la corrupción. El que se atreva a tocar un peso de eso, se las verá conmigo directamente. El que le meta la mano a la plata pública será castigado con severidad como corresponde. El mandatario aseguró además que desde el Ministerio de Hacienda se activó un primer desembolso del Banco Mundial por $200 millones. También agradeció a los 21 países que han ofrecido su apoyo, que según detalló, incluye 138 rescatistas en terreno, 24 de ellos estadounidenses. Novedades son que el pronunciamiento de gobierno tardó en llegar tras el fallecimiento del director general del Centro Estratégico de Inteligencia CIES, Michelle Sensi Contugui, en un accidente aéreo en Kenia, y de su esposa también el fallecimiento de Stephanie Holahan, pues el gobierno emitió un comunicado 12 horas después de que ocurrió este accidente. Es lo que se ha conocido de forma oficial, que son prácticamente expresiones de condolencia, como lo han hecho también los ministros, como la ministra de Gobierno, el ministro del Interior, también la vicepresidenta de la República, María José Pinto, y otros exfuncionarios como Nils Olsen, que fue presidente de la Asamblea Nacional, y también el expresidente de la República, Guillermo Lasso. Sin embargo, hasta el momento ni Cancillería ni Presidencia han comunicado información acerca de qué trámites están realizando en la vía diplomática, es decir, la Cancillería y las embajadas, para repatriar los cuerpos de Michelle Sensi Contugui y su esposa. Quienes sí se han pronunciado han sido asambleístas de diferentes bancadas, lo hicieron en el Palacio Legislativo, que a propósito, quien es la titular de este poder del Estado, Michelle Mancheno, dispuso que la bandera en el Palacio Legislativo pues esté a media asta desde hoy y durante 3 días en señal de luto y consideración a la familia de Michelle Sensi Contugui. Hay que decir además que Michelle Sensi Contugui es del círculo más cercano del presidente de la República, Daniel Noboa. Él, antes de ser funcionario, fue empresario, y su esposa es una reconocida diseñadora de modas aquí en el país, y incluso Michelle Sensi Contugui es padrino de uno de los hijos del presidente de la República. Estamos a la espera entonces de que el gobierno nacional indique qué es lo que ocurrirá con los restos mortales de este alto funcionario que, como lo dijimos, es parte del círculo cercano del presidente de la República, Daniel Noboa.
Prince Harry and Meghan are reportedly planning to return to a private residence outside of London later this month. Their children, 7-year-old Prince Archie and 5-year-old Princess Lilibet, are enrolled for classes in Britain this upcoming term, according to the British newspaper The Telegraph. He did talk about how brilliant the schools were in Britain. He also talked about, he thought that the sense of community was really important. The couple fled from the United Kingdom to the U.S. in 2020 when they stepped back from the responsibilities linked to the crown. He won't be returning to his royal role, even if he wanted to. The King has made it very clear, and I'm sure that Prince William has made it even clearer, that isn't an option. King Charles was made aware of the situation on Sunday. Insiders say the King's cancer diagnosis may have led the Sussexes to come back. When they were at Highgrove, face to face, close up, I firmly believe that Harry saw changes in his father, and that helped kind of move the dial. While the King is reportedly happy that he'll be able to spend more time with his family, there still may be tensions between Harry and his elder brother. I think in William's head, he's just now set on the idea that it's him and Kate and the 3 kids that are now the future of the monarchy, and Harry has no part in that.